Ahí está. Bueno, bienvenido, buenos días a esta segunda clase del curso de primeros pasos en la industria del refino. Para cerrar el eje temático de lo que fue el crudo, sus formas de extracción, algunas propiedades del crudo, qué caracteriza a este fluido, digamos, por qué lo refinamos, un poco todo lo que estuvimos charlando. Yo acá abrí un cuestionario que vamos a ir contestando, o sea, repasando la respuesta, pero más que nada para que quede claro algunas cuestiones. Em, en cuanto a la pregunta de la sección uno, las preguntas de la sección uno, que era el petróleo crudo, bueno, la mayoría contestó bien, digamos, una mezcla compleja de hidrocarburos y de varias impurezas. Em, ¿Por qué eso está bien? Digamos, ¿por qué se considera el petróleo crudo un recurso renovable? Perdón, no renovable porque requiere millones de años para formarse, digamos, es un recurso limitado. Aún así, hay unas cantidades enormes para asegurar el futuro energético. No obstante, hay muchas idas y vueltas respecto a esto, porque la industria, por ejemplo, eléctrica avanza muchísimo por momentos con respecto a lo que es la venta de automóviles eléctricos y por eso se dispara la producción de litio para el tema de las baterías. Eh, pero por otro lado hay hay muchos lugares del mundo donde también empieza a haber como cierta resistencia, cierta logística que se complica para lo que es la venta de estos productos, de estos automóviles, de estos vehículos, porque la red de estaciones donde tienen que haber estaciones de carga eléctrica a veces no están accesibles, la gente además tiene que invertir en sus casas para tener un cargador. Eh, en Europa empezó como con altos beneficios fiscales para la gente que comprara autos de esta manera y después se fue como retrotrayendo y lo que está como quedando así como más vendido, por decirlo de una manera, tiene que ver con los automóviles híbridos que tienen este sistema de arranque eléctrico y después funcionan, este, perdón, el encendido a combustión y después arrancan ya a funcionar con su sistema eléctrico. Son como más rentables, funcionan mejor su mantenimiento, su mecánica. Entonces es como que hay unas idas y vueltas con respecto a eso. No obstante, la industria siempre se va adaptando acorde a los requerimientos medioambientales y también de las inversiones. Siempre algo que vamos a hablar varias veces es que cuando las refinerías requieren hacer alguna inversión, para instalar una planta nueva, porque quieren aumentar la producción de gasoil, lo que fuera. Muchas veces los organismos que otorgan créditos como contraprestación o como requisito para poder darles un crédito tan cuantioso para llevar inversiones, exigen que esas unidades nuevas tengan una mejora sustancial desde el punto de vista medioambiental, es decir, que incluyan quizá alguna unidad de tratamiento de efluente más moderna, o que recuperen azufre, etcétera. Tal es así que por eso han aumentado mucho la instalación de nuevas unidades de efluentes o de tratamientos de gases, como se conoce como FGT, que es la de Flue Gas Treatment. Em, y además, en otras cosas, por ejemplo, las refinerías que no hay muchas en Argentina, las más viejas, suelen tener algunas unidades todavía con algunas características muy particulares, que por ejemplo, todas sus válvulas de alivio de presión, algunas todavía descargan a la atmósfera cuando hay alguna complicación operativa. Y hoy ya eso sería casi inconcebible pensar que una planta ante una emergencia va a descargar gas o producto líquido hacia la atmósfera. Em, entonces ya todas las unidades nuevas de proceso que van apareciendo incluyen todo un colector cerrado de la que es la descarga a la antorcha, que la antorcha, como se conoce, van a ver siempre que pasen cerca de una refinería, una llama y una antorcha como especie de juegos olímpicos, eh, que es el mecanismo de seguridad. Siempre que ven una antorcha muy furiosa es que alguna unidad de proceso ha tenido un problema y está descargando su alivio de presión de gases, lo está descargando hacia ese sistema para quemarlo de manera controlada y generar un producto mucho menos nocivo para el medio ambiente que un vapor de nafta o gas metano, por ejemplo.
Entonces, a través de una combustión se forma CO2 y agua y listo, digamos, es mucho más fácil, más allá del impacto del CO2 como gas de efecto invernadero, es mucho menos nocivo que estar aliviando una cantidad excesiva de gases de hidrocarburos, ¿no? O vapores. Respecto después a lo de, bueno, verdadero o falso, la gente contestó bien también respecto a esto, eh, en líneas generales. Después, bueno, acá hubo algunas respuestas, digamos, cuando decía cuál de los siguientes productos no proviene del proceso de refino, algunos contestaron querosén y, bueno, obviamente el querosén es lo que nosotros, o queroseno, es uno de los nombres que se le suele dar también al combustible de aviación, al jet fuel, y eso sí proviene del proceso de la destilación del crudo se obtiene justamente en la primera etapa de tratamiento que tiene el crudo, que es la destilación atmosférica. Es el primer corte lateral, porque cuando hablamos de cortes, siempre son productos que se obtienen en platos que están intermedios en la torre, y lo diferenciamos del producto de tope, que suele ser la nafta, o el producto de fondo, que en este caso es el crudo reducido. El gas natural, como nosotros lo conocemos, obviamente no es un producto que se obtenga de la destilación. Sí es verdad que gran parte del tope de la torre también genera algo de gas, pero cuando hablamos de productos que provienen de la refinación o de la destilación, estamos hablando de productos ya más líquidos, y el gas natural también como tal existe así dentro de reservorios que están debajo de la tierra. Por eso también en Vaca Muerta no solamente la producción está apuntada a producción de crudo, sino a extracción de gas, porque este gran proyecto de gas licuado que se está avanzando a pasos también agigantados. Después, respecto a la sección 2, ¿qué mide la gravedad API? Bueno, lo contestaron bien, es la densidad respecto al agua. Y respecto al punto 6, por ahí la pregunta es media capciosa porque decía ordenarlo según su clasificación de más liviano a más pesado. eh, y si bien es lo que parecería ser lógico poner, bueno, primero crudo, ligero, mediano, pesado, eso es como una clasificación desde el punto de vista de su densidad, pero respecto al API, el más bajo en valor API es el crudo pesado. Entonces, la pregunta era media capciosa a propósito, digamos, en cuanto a clasificación API, el más bajo sería el pesado, el extra pesado, el segundo el pesado, tercero es como que al revés de la lógica, pero estaba puesta así, más capciosa, para justamente que quede claro que la gravedad API el criterio es contrario a lo que uno suele pensar, ¿no? Em, ¿Qué relación después existe entre la viscosidad del crudo y su facilidad? Bueno, mayor viscosidad, más difícil de bombear y procesar, obviamente está perfecto. Después, respecto a mencionar dos impurezas, bueno, acá esta persona solamente contestó azufre. Suele también ser muy importante el tema de los metales, el nitrógeno, como una impureza muy característica que después este, suele formar sales, entonces es importante poder sacarlo del proceso, que lo vamos a ver un poquito más adelante ahora en la clase de hoy. Respecto al proceso de refinación, obviamente el objetivo es obtener del crudo productos de mayor utilidad para el consumo y para lo que demanda la sociedad. Em, Después, ¿qué método se utiliza para separar los componentes? Obviamente está perfecto, esto es la destilación. eh, en cuanto a su primera unidad de tratamiento, ¿no? Lo primero que sufre el crudo, sufre o a lo que se enfrenta, es una destilación como tal. En algunas unidades de refinería, en función del tipo de crudo que procesen, puede haber lo que se conoce como una torre de pre-flash. Es decir, si el crudo va a venir con una cantidad de nafta excesiva, o sea, es muy, muy, muy liviano, o sea, tiene más nafta que otra cosa, para no saturar a la torre de destilación, lo que se hace es, o si no se quiere invertir, porque lo que puede pasar es que la torre ya viene, ya se compró hace 40, 50, 60 años atrás y ya funciona de una determinada manera, tiene una distribución de platos para fraccionar una cantidad de mezcla definida con unas proporciones adecuadas, y si nosotros le ponemos más nafta, se altera mucho la destilación y no da abasto el circuito de condensación de cabeza para poder juntar y recolectar toda esa nafta. Entonces, si logísticamente por un tiempo determinado o porque va a cambiar el negocio,
vamos a empezar a procesar un crudo de otras características que sea más liviano, se suele instalar estas torres de pre-flash con un horno asociado para precalentar la mezcla. eh, y separar una gran parte de esa nafta en primera instancia antes de que llegue a la torre de destilación como tal. Lo que vamos a ver hoy también tiene que ver mucho con todas las cositas que van pasando antes de llegar a esta torre de destilación. Es decir, el crudo como tal viene a temperatura prácticamente atmosférica, y así no lo podemos meter en la torre porque no lo destilaríamos más. Hay que calentarlo, y para aprovechar, para no tener que exigir tanto al horno de la unidad de destilación, en cuanto a la cantidad de gas que hay que quemar para llegar a la temperatura objetivo, porque eso podría ocasionar un problema en cuanto a la metalurgia de los tubos del horno. Si nosotros tendríamos algo muy frío y hay que calentarlo a 340 grados desde una temperatura de 30 a 40 grados, es mucho el delta T que hay que darle al fluido, con lo cual podríamos estar sometiendo los tubos a un estrés térmico muy excesivo. Entonces, lo que se suele hacer o que suele existir en este tipo de unidades son los famosos trenes de precalentamiento, que no es un tren como ustedes lo conocen, sino cuando se habla de tren es un conjunto de intercambiadores de calor donde el crudo va pasando por varios intercambios, calentándose con distintas corrientes cada vez más caliente a cada vez desde más caliente a más fría para maximizar eso y enfriar corrientes que a nosotros nos interesa enfriarlas por distintos motivos. Muchas veces los que usamos para calentar el crudo son productos que salen de la torre de destilación y hay que enfriarlos porque ya van a tanque. Entonces, por una cuestión de seguridad operativa, no podemos tener productos muy calientes dentro de los tanques por el riesgo de que se produzca un flasheo dentro del tanque, con alguna detonación y una voladura del techo por exceso de presión, con un derrame. Entonces, por seguridad, los productos que se almacenan en tanque siempre tienen que estar a una temperatura no más de 30 a 40 grados, dependiendo también del tipo de producto. Puede estar un poco más caliente si es un producto pesado. Y si son productos muy livianos, tienen que estar más fríos todavía por el tema de que es muy fácil de que pasen a la fase vapor. Entonces vamos a ver ahora un poquito ese detalle y también muchas veces son corrientes que ustedes los que allá quizás lo han visto en la universidad. Toda torre de destilación tiene fluidos que se llaman recirculaciones. Hay productos que se generan, que son corrientes calientes, y que sirven para optimizar los cortes y la destilación y la separación de los componentes volátiles. Entonces, para poder, cuando vos sacás un corte que vas, no sé, las recirculaciones pueden ser, normalmente hay dos, una inferior, que está inferior es porque está muy abajo en la torre de destilación, en la zona más caliente, y una recirculación superior que si bien está muy caliente, está un poco en el tramo más cercano a un gasoil, a un jet, y por ahí está más cercano a unos 270, 250 grados. Entonces, lo que hacemos para poder maximizar y optimizar la destilación y la separación de los componentes de un plato al otro, esa recirculación se retira de la torre a una temperatura determinada y se enfría y vuelve a un plato superior. Obviamente esos platos superiores están más fríos porque el perfil de la torre va desde el fondo está lo más caliente, arriba de la torre tenemos las temperaturas más bajas. Entonces si vamos a meter esa recirculación más arriba, tienen que estar cercanas a esa temperatura de plato para no alterar la destilación y no producir un desbalance térmico dentro de la torre. Entonces, por eso también utilizamos esas recirculaciones para precalentar el crudo en buena instancia. Y también a veces se utilizan esas recirculaciones, se envían a otras plantas para usarlo como fluido calefactor en los reboiler o en los rehervidores, que son esas calderines o esas calderetas que suele haber asociada a los circuitos de fondo de una torre, que ustedes habrán visto que siempre una torre de destilación tiene en el fondo un rehervidor para que la corriente de fondo se vuelva a pasar a la fase de vapor e ingrese otra vez a la torre. Entonces por ahí la recirculación superior en las refinerías, la recirculación superior de la torre de destilación atmosférica, suele usarse como fluido calefactor en los rehervidores de las unidades de solvente, por ejemplo. Eso para que ustedes lo tengan ahí ya anotadito y sepan uno de sus destinos, ¿no? Em,
Después, respecto a, bueno, verdadero o falso, los crudos más livianos suelen ser más valiosos, está ok. Dos productos finales también está ok. El tema de las cuencas y por dónde se transporta, bueno, y esto ya no hay mucho, no hay mucho más para compartir acá. Así que en general han respondido todos bien, pero quería aclarar algunas cuestiones para a modo de cierre. Ahora sí, confírmeme si se ven bien la presentación ahí, así no. Y eh, se ve. Perfecto. Bueno, cerrando el repaso de lo que fue la clase pasada, obviamente recordamos esto de que el crudo se formó por una descomposición de materias orgánicas, digamos, de cuál es su origen, por qué lo tenemos que refinar, porque se ha detectado al paso de los años con las distintas tecnologías que los productos que realmente son útiles para el mercado no se obtienen directamente así como está el crudo, entonces hay que someterlo a distintos procesos y que la refinación nos permite separar y obtener mejor estos productos. No obstante, em, hay algunos productos que se van obteniendo, que habíamos mencionado en su momento el ego. Ego significa extra gasoil. Es un gasoil pesado, que habíamos dicho que tiene un color verde oliva, que está en cuanto a densidad es un poco más denso que el gasoil tradicional y un poquito más liviano que el crudo reducido, o sea que es que el producto de fondo de la torre de destilación. Y ese ego como tal prácticamente no tiene valor comercial, pero ese habíamos dicho también que es el principal responsable o el principal componente de lo que es la corriente de alimentación a las unidades de craqueo catalítico. Ahí ese gasoil pesado se va a craquear químicamente, catalíticamente, para volver a generar nafta, LPG, gasoil, bueno, una serie de productos más. Y también en algunas medidas, sobre todo en invierno, vamos a explicar por qué se use, que es donde las refinerías generan mucho más ego. em, Ese ego se termina usando como blendeo, o sea, como producto de blending, para formular a través de un producto muy pesado, que suele ser el fondo de la unidad de destilación de vacío, que es el pitch o la brea o asfalto. Se mezcla ese asfalto con este ego para bajarle la viscosidad y formular lo que se llama como fuel oil. En la jerga más comercial se le llama como IFO, porque el fuel oil es un producto muy pesado y el IFO es un intermediate fuel oil, o sea, en inglés es como un fuel oil un poquito más intermedio, es decir, un poquito más liviano, para poder moverlo, para poder bombearlo más fácil y para combustionarlo más fácil, sobre todo en los motores de las centrales térmicas y normalmente es el combustible estrella en lo que es las embarcaciones de gran porte de los barcos grandes que obviamente que utilicen este producto. Respecto a los barcos, la reglamentación internacional IMO han promulgado varias ordenanzas o leyes, vamos a decirlo así de alguna manera, no sé si son leyes como tal, pero sí reglamentaciones para poder avanzar hacia productos cada vez más limpios. Entonces por ahí hay barcos que van migrando sus motores hacia motores gasoleros de bajo azufre. No obstante, los motores de un barco son, primero que un barco no tiene un solo motor, sino que tiene varios, son de un porte muy grande, con lo cual mientras más sucio el producto, más barato es el motor. Pero bueno, entonces ahí hay cuestiones ahí que la legislación ambiental siempre se pone en el medio y hay una puja. No, en algún momento se había planteado como una fecha límite para que todas las embarcaciones miren, lo que pasa es que las inversiones son monstruosas. Cada vez que hay una guerra, la economía se altera notablemente y pierden incentivo todas estas inversiones. Entonces, bueno, no es fácil, pero es un poco hacia dónde va también ese tipo de industria. Y después habíamos charlado muchísimo acerca de las propiedades del crudo, de los contaminantes que suele tener, el tema de las sales, el agua que hay que separarle. Habíamos dicho que para su extracción se utiliza agua, entonces si bien en el mundo del upstream suele haber estas terminales de crudo que le dan buen tiempo de residencia y separan bien, le ponen varios productos químicos para separar bien el agua.
No obstante, siempre llega agua emulsionada con el crudo en forma de pequeñas partículas y tenemos que separarlo porque no solamente tenemos que sacar el agua, sino que además a través de esa agua nosotros podemos tratar el crudo y decir desalarlo para sacarle todas las sales que no queremos que lleguen a la torre porque nos van a producir desde corrosión hasta ensuciamiento por depósito de sales. Entonces, parece mentira que nosotros queremos evitar que llegue agua a la torre de destilación, pero para poder promover esa correcta separación y una buena extracción de sales, al crudo se le inyecta antes del desalador o previo a la entrada al desalador una corriente de soda cáustica con dos principales motivos. Obviamente tener un medio acuoso para que la sal se pueda disolver y por otro lado, que el sodio, que va a ser el principal responsable de acomplejar y de atraer y a todos los cloruros, para evitar que esos cloruros después lleguen sobre todo como cloruros de amonio, que es lo más crítico, porque eso después forma sales que se terminan depositando en el tramo superior de la torre. Vamos a charlar un poquito ahora de cuáles son los productos que normalmente inyectamos antes de la torre, productos químicos los más típicos que para ustedes se lo anoten y sepan y después los puedan investigar. También a mí me gusta en nuestros cursos hacer lo que se llama un safety time out. ¿Qué significa esto? Que siempre por lo menos tratamos una vez por semana o por lo menos cada 15 días, en función de cómo viene el curso, si la idea no es aburrir, pero sí es frecuente que en las refinerías las semanas hay un día que la refinería define para que se charle de seguridad en el mismo día, a la misma hora, en todas las salas operativas. Va un representante de operaciones, un gerente, un jefe de turno o un ingeniero, un supervisor, y van a cada una de las salas a charlar de seguridad porque, como habíamos hablado al inicio, no estamos en una fábrica alimenticia. Entonces hay muchísimos riesgos que hay que siempre tratarlos, charlarlos, recordarlos, gestionarlos, porque a veces lo que suele pasar es que en la mayoría de los incidentes desde los más pavos a los más complejos, ¿a ustedes les parecería lógico pensar que normalmente el que comete un error y que termina en un incidente son los operadores más nuevos y menos entrenados? Y la verdad es que se asombrarían de la cantidad de operadores experimentados de más de 20 años de refinería que por exceso de confianza han cometido errores, han descuidado procesos, han evitado usar elementos de seguridad de protección, han querido acelerar los tiempos para entregar un equipo y no han asegurado que había energía cero. Entonces, es importante conocer varias de las cosas. Y lo que charlamos ahora en esta instancia, vamos a hablar dos grandes cosas. Por un lado, a partir de este incidente, que es de una mina de carbón, en el año 1913, lo voy a leer mm, bastante rápido, pero para llegar a la parte final. Es uno de los peores accidentes que hubo en la historia, en la plena guerra, ahí, ahí previo a la Guerra Mundial. A los que les interesa la literatura, yo siempre les recomiendo que lean. em, para poder tratar un poco de esto desde otra óptica, este libro del autor que se llama Ken Follett, que se llama La caída de los gigantes, es una saga de de dos o tres libros, si no recuerdo mal, y ese libro, La caída de los gigantes, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y desarrolla muy bien la descripción de este incidente desde el punto de vista social y eh, que pasó, digamos, ¿no? Y estamos en un momento, en ese momento de la época del mundo, en donde quizá no había tanta conciencia, no había tanta seguridad implementada en la fábrica, había muchas cuestiones de gente que necesitaba trabajar, como en todo lado del mundo, y por eso las reglas de seguridad no eran tan estrictas como las conocemos hoy. Entonces, a través de una nube de gas metano, con una chispa eléctrica, se produce una explosión que libera una nube de polvo de carbón, que como estaba muy fino, también el carbón combustionó, fue como una especie de reacción en cadena, sin serlo, ¿no? Porque fue
cada explosión que había o detonación liberaba más carbón y se seguía prendiendo. Bueno, hubo una gran cantidad de muertes y a partir de ahí es que el análisis que surge cuando hay posibles emanaciones de productos, ya sea sólidos, gaseosos o líquidos, siempre hay que tener en cuenta cómo es la clasificación eléctrica del área. En las refinerías eh, siempre suele haber como un, vamos a decirlo así, un diagrama de, no de procesos, sino de utilidades y de distribución en planta para ver un diagrama general de dónde están todos los equipos y cada equipo tiene, siempre está como circundado por un circulito o una nube de distintos colores que van aumentando del azul más tenue al azul más oscuro en función de la gravedad eléctrica que puede llegar a ocasionarse por una chispa o por un escape no sé, de algún producto, o algún cable que se suelta, algún mal contacto, o por ahí puede ser también, una máquina eléctrica que están usando, o sea, una moladora para cortar algo y hacer un trabajo cerca de una bomba de fondo de la torre de destilación. Entonces, en función de la posible emanación de productos que hay, se va haciendo esa clasificación eléctrica, que obviamente es cada vez más riesgosa, porque mientras más cosas eléctricas haya en una zona, las posibilidades son múltiples. Por eso es que los motores, después van a ver que tienen distintas clasificaciones, y la parte más delicada de un motor, y a la hora de poder desvincular, por ejemplo, cuando mantenimiento se tiene que llevar una bomba, para repararla, la bomba está acoplada a un acople, como se dice ahí, o manchón, que suele ser la palabra que se utiliza en la jerga más refinera. eh, y de ahí al eje del motor y al motor. Entonces, para poder sacar la bomba hay que desconectar el motor. Primero lo que se hace es la desconexión en la subestación eléctrica, es decir, bajarle, como quien dice, la palanca al arrancador del motor. En algunos casos algunas prácticas que por ahí ya se han discontinuado, porque hoy en día los arrancadores permiten ponerle algún candado, antiguamente no. Entonces, además de apagar el arrancador, lo que se hacía era sacar los fusibles que conectan la salida del arrancador con la llegada de la línea eléctrica hacia el motor. Entonces sacaban los fusibles y como que ya, bueno, ahí directamente no hay ninguna posibilidad. Pero el riesgo de eso después es perder los fusibles o que se rompa, se dañen en la manipulación. Y entonces una vez que se hace la desvinculación en la subestación, ahí ya se pasa a hacer la desvinculación en la bornera del motor, que son borneras que son bien aisladas, para evitar que ahí sí no puede entrar ningún vapor, porque si hubiera una fisura en la bornera y hay algún escape de algún vapor o de un gas que pueda penetrar eso, obviamente en la bornera se puede llegar a generar un falso contacto y ahí producirse la ignición. Dicho esto, desde la parte eléctrica, pasamos entonces ahora a que ustedes vayan sabiendo, que es muy importante en una refinería, cuáles son todos los tipos principales de ignición o detonaciones industriales que por ahí van a llegar a encontrar. Vamos a ver algunos videitos, el resto se los dejo para ustedes. Que voy a revisar. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver bien qué es cada cosa, ¿no? En el video. Una deflagración es cuando algo se prende fuego y está una llama, así sin demasiada violencia, por eso dice que se propaga a velocidad subsónica, es algo que se prendió fuego, por ejemplo, se prende fuego el pasto o una lona, que estaba ahí cerca de una bomba, voló una chispa, la lona estaba embebida en gasoil o en nafta y se prendió fuego. Bueno, eso no va a generar una detonación como tal, pero algo que se está prendiendo fuego y ese fuego se puede propagar y agarrar otras cosas y extenderse, ¿no? Ya cuando hablamos de detonación es una combustión que ya genera una fuerza de gran presión, y tienen que ver, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan ese incidente que hubo en Rosario hace varios años atrás, que hubo un escape de gas en el fondo de un edificio, y eso después se prendió fuego y hizo toda una gran detonación. O sea, cuando hay una ignición masiva de una gran cantidad de combustible, genera una onda expansiva, que presiona todas las zonas aledañas, y esa onda expansiva es de tanta presión por eso es que explotan los vidrios de los edificios, de los autos, lo que haya cerca, en función de la magnitud que tenga, ¿no? Algo muy interesante es el tema del jet fire, que nosotros le hacemos llamará tipo chorro,
Es como una especie de soplete. Esto es cuando se prende, hay algún tanque, alguna línea a presión que se fisura, y el producto es altamente, tiene un punto de ignición muy, muy bajo, entonces a medida, apenas sale a la atmósfera ya se prende fuego, pero como viene de un reservorio, de una cañería que está a presión, se produce una emanación brusca de esa llama y es como un soplete, y realmente es muy peligroso y eso si está controlado y lo que se suele hacer muchas veces es, en vez de querer apagarlo, es tratar de bloquear las fuentes donde está saliendo ese producto y dejar que si eso no está afectando ninguna otra línea, ninguna otra parte que se pueda prender fuego, bloquear todo y evidentemente o finalmente lo que va a pasar es que el producto que queda en el tanque se termina de quemar y listo, cada vez va perdiendo más fuerza hasta que lo apagas. Em, Después, esto suele ser muy frecuente como decimos, en productos livianos como puede ser el LPG, que es el propano y es la mezcla de propano y butano. Antes de pasar a este video, voy a seguir con la descripción porque después hay algunos más. Em, Tenemos también la posibilidad de ver lo que es un pool fire. Pool viene de pileta o de charco. Esto es cuando se produce un derrame controlado o no, pero ese derrame en algún momento toma o cae una chispa. Supónganse que algo muy frecuente que pasa es que em, están trabajando en altura, en una cañería, arriba de un andamio, soldando una parte de la cañería van cayendo chispas abajo. Y justo abajo se produce un derrame, se rompe un filtro o abren una purga de una bomba y no la pueden cerrar y empieza a salir producto y cae una chispa de arriba y todo ese charco de producto se prende fuego. Entonces hay distintas técnicas para poder, hay que tratar siempre de controlar el fuego con espuma para no darle con un chorro directo de agua, porque lo que puedes hacer es esparcir ese charco prendido fuego hacia otra zona y después cada vez más ingobernable el incendio. Después tenemos el flash fire, que suele ser también algo que se prende así como de golpe, esas llamaradas de golpe, que hay algo que hace boom, así y se apaga y bueno se vuelve a prender, tiene que ver con esos gases inflamables que en función de cómo va el viento, la cantidad de oxígeno que puedan encontrar, pueden prenderse de manera más o menos violenta. eh, y lo importante es poder detectarlo justamente porque a veces es tan intermitente esas igniciones que no nos damos cuenta hasta que pasamos muy cerca de ahí y a lo mejor después de varias igniciones ya es tarde porque llegamos y se quemó algún cable de algún instrumento o algo por el estilo. Después lo que tenemos como para ir finalizando esta parte tiene que ver con cuestiones que yo los invito a que busquen ustedes también videos de esto. Ahora vamos a ver un caso. El tema del bleve, que es de los incidentes más graves que puede sufrir una refinería, que tienen que ver cuando un recipiente de un producto extremadamente volátil, que está sometido encerrado en un tanque o en un recipiente, se expone al fuego. Entonces es como que nosotros tenemos un tanque cerrado que tiene nafta o que tiene propano o butano y se produce un fuego por fuera del tanque. Por ejemplo, un incidente que ha pasado en una que otra refinería, en la época de las fiestas, cerca de la refinería, la gente también sigue festejando Año Nuevo o Navidad. eh, y bueno, por ahí algún fuego esto que se utilizan artificiales. Bueno, cae una cañita voladora, lo que fuera, cae al recinto del tanque, prende fuego el pasto que está abajo o algo que había ahí que se prende fuego y se empieza a producir una llama y es como que nosotros estaríamos cocinando en nuestras casas y tenemos una olla tapada y le estamos poniendo la llama del mechero abajo. Lo mismo. Entonces, si eso no lo detectamos rápido y no actuamos en consecuencia, lo que termina pasando es que ese producto empieza a calentarse, el producto que está dentro del tanque, y primero no va a pasar gran cosa porque el producto va a refrigerar internamente el metal del tanque. Hasta que ese producto levante una presión tal que van a empezar a actuar las válvulas de seguridad. eh, y ahí justamente volvemos a lo que charlamos al principio. Y qué importante que las válvulas de seguridad alivien a un colector cerrado. Eh, por un lado, es más seguro. Por otro lado, respecto a
la detección del incidente este podría ser hasta medio contraproducente y lo voy a explicar bien para que no se malinterprete. Si la gente no está cerca de la zona donde se está prendiendo el fuego y está calentando el tanque, lo que puede llegar a detectar a través de las consolas de operaciones es que, o a través de la cámara de seguridad, porque siempre hay una cámara que el gerente de turno está mirando para ver cómo está la antorcha, para que no haya reclamos de la comunidad, por si el viento justo va para el lado de la ciudad y justo la antorcha está quemando algún escape de gases, entonces, bueno, siempre el jefe de turno monitorea eso. Entonces podría pasar que se produce esa descarga de la válvula de seguridad hacia el colector de antorcha, hacia el circuito cerrado, y hasta que el jefe de turno o el supervisor pueden identificar de dónde está viniendo esa fuente que está produciendo ese mayor nivel de antorcha, puede pasar un tiempo considerable, porque lo que suele pasar es que el jefe de turno empieza a llamar a todos los supervisores de cada una de las áreas operativas, che, fíjate si no sos vos, fíjate si no sos vos, o sea, si el problema no está en tu planta, básicamente. Hasta que identifican eso, puede pasar un tiempo. Entonces, en el caso a veces de que la válvula de seguridad descargue a la atmósfera, lo que nos podría llegar a ayudar, que obviamente no es algo que nosotros por eso no vamos a diseñar las plantas de esa manera, pero el ruido de la descarga de una válvula de seguridad es bastante importante. Entonces es muy probable que alguien lo escuche y diga viene de por allá, de esa zona, y ahí puedas identificar rápidamente el fuego. Entonces te puede llegar a ayudar desde ese lado. Entonces lo que pasa es que una vez que el producto empieza a aliviar a través de la válvula de seguridad, el nivel de líquido va bajando y a medida que el nivel de líquido va bajando, el tanque o la superficie metálica del tanque está expuesto cada vez más tiempo a la llama y por ahí ya cuando la llama le empieza a pegar una parte del tanque donde del otro lado no hay líquido, el metal se calienta rápidamente y se puede producir una fisura, una ruptura y ahí se produce esa liberación violenta y es una detonación bastante importante, la vamos a ver ahora eh, ahí en un video. Y después la explosión de vapores, bueno, es cuando se produce una liberación de vapores en un ambiente por ahí parcialmente confinado. Puede ser letal también porque es una detonación importante y si hay alguien justo trabajando en esa zona, puede ser mortal. Por eso uno de los trabajos de permiso de trabajo más críticos que tiene una refinería es el de espacio confinado donde siempre tiene que haber un vigía, o sea, una persona que está controlando quién ingresa o quién sale de ese espacio para tener, poder elevar los niveles de alerta si se produce un problema y pedir la ayuda correspondiente, teniendo bien noción de qué cantidad de gente hay. Entonces, cuando alguien va a entrar a un espacio confinado, que puede ser, por ejemplo, en una parada de planta entrar a la caja de un horno, entrar adentro de un horno, que el horno obviamente está apagado y toda la bola, pero podría pasar que alguien se apuró o quedó mal bloqueado una parte de gas y empieza a salir por los quemadores del horno, empieza a salir gas y hay personas trabajando adentro. Entonces, si la persona no sabe o no se da cuenta y justo la persona que está trabajando está soldando un soporte de un tubo en el horno, imagínense lo que va a pasar ahí si se produce una liberación de gas o de vapor. Ahora sí, el otro video se los voy a dejar, vamos a ver el que viene ahora, que es más fácil de entender. Está en inglés, pero yo si quieren lo voy pausando y lo vamos comentando. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda o consulta? ¿Quieren preguntar algo? Si no, sí, Belén. Bien, Bueno, perfecto, perfecto. Cualquier cosita ya saben, me paran, abren el micrófono y charlamos, no hay problema. Ahora voy a poner el video para que vean este tema del leve como la magnitud que puede llegar a tener. The relief device activates. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstress, Ahí lo que ustedes van a ver justamente es que ahí la válvula de seguridad, ese es un tanque que estaba alejado, y la válvula de seguridad alivia la atmósfera. Eso que se produce ahí lo que tenemos abajo es la famosa deflagración, que vemos ante algo que se está prendiendo fuego sin tremenda presión, ¿no? Pero el alivio fíjense, acá ya se produce, esto es un shot fire, fíjense la diferencia entre uno y el otro, ¿no? the tank, the relief device activates, venting the excess pressure.
As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Ahí lo que comentaba es que justamente la válvula de seguridad cuando baja, le puede liberar esa presión, se vuelve a cerrar, pero el problema no se terminó porque el tanque se sigue calentando, entonces por eso es que después vuelve a abrir otra vez, ¿no? Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. Bueno, eso para que tengan una idea de lo que, fíjense que no era, vamos a volver para atrás, no era un tanque muy grande. Este tanque no debe tener más de, no sé, 3.000 metros cúbicos, 5.000, ponele. No era un tanque grande, un tanque crudo puede llegar a tener 40.000 metros cúbicos, digamos. Son tanques mucho más grandes, entonces esto no es, pero la gravedad de esto tiene que ver con el producto que tenía almacenado adentro, ¿no? Bueno, con esto cerramos la parte de seguridad y vamos a hacer un pequeño break ahora sí hasta las, perdón, son y 43, hacemos hasta las y 53. em, Hacemos un break de 10 minutos ahora para que ya directamente darle después de corrido a todo lo que es la parte de, de tratamiento de salado de crudo, empezar a meternos con toda esta parte de acá. Así que hacemos un break ahora hasta las y 53. Perfecto.
Bueno, acá estamos. Ahí había yo una pregunta, Sandra. Respecto a lo que preguntás, sí, obviamente, por un lado, sí, todo incendio hay que tratarlo, obviamente, ¿no? No es, eh, no es una buena práctica dejar algo que se prenda fuego solo, a menos que lo tengas controlado. Y en ese caso, sí, por ejemplo. A veces ha pasado en algunos hornos que voy a decir, ¿cómo puede ser? Pero sí, que se pinche un tubo de un horno con el horno en servicio, y entonces se produce un pequeño chorrito a presión de producto que apenas sale se está prendiendo a fuego. En esos casos, si la ruptura es chiquitita y es un chorrito muy chiquito, lo que se, lo que se suele hacer es obviamente aislar el horno, o sea, eso va a tener impacto en la unidad, ¿no? Depende de qué unidad sea el horno, pero aislarlo de manera tal que el producto se termine de quemar solo dentro del horno de manera controlada. Si es una ruptura abrupta, no, porque va a producir un impacto en todo el horno y ahí hay que apagarlo de emergencia. Pero a veces es más fácil eso que tener que tomar medidas extremas. Por ejemplo, la mayoría de los hornos tienen una corriente que se llama vapor de sofocación. Es una línea que entra directo adentro del horno y que cuando vos abrís una válvula a distancia sale una cantidad de vapor de agua a 10 kilos de presión que sofoca todo tipo de fuego que pueda haber. Para eso sirve. Pero obviamente no es gratis porque después se llena de agua por el interior del horno, hay que drenarlo, hay que secar el material refractario. Es un gran problema, pero obviamente te previene de que no se rompa el horno. Pero si hubiera alguna deflagración, alguna llamita en algún lado dando vuelta, eh, siempre aconsejable siempre es poder, obviamente, apagarlo para evitar que eso pase a mayores. Respecto al colector de antorcha, yo voy a ver si les puedo hacer un dibujo acá. A ver si voy a volver para atrás. The relief device activates. Vamos a hacer acá. A ver si puedo pasar por acá. Bueno, voy a ver si puedo usar un lápiz acá. Y en esta zona de acá vamos a hacer un dibujo, ¿no? Entonces supongamos que esta es la torre de destilación y ahí se está subiendo una persona, está Agustina. Y en la salida de la torre de destilación, donde salen los gases, van a una serie de intercambiadores de calor, ¿no? Y que condensan el producto y cae a un acumulador, ¿no? De ahí lo toma una bombita y lo vuelve a meter a la torre como reflujo o lo que fuera. En estas zonas de acá, de la cabeza, suele haber, pegadito a estas líneas, suele haber otra línea, donde acá se dibujan siempre lo que son las válvulas de seguridad. Y la válvula, si esto en algún momento, esta zona de la torre se presiona, esta válvula de seguridad, como yo decía, antiguamente aliviaba así hacia la atmósfera. Hoy en día, estas descargas van todas a un caño que pasa por acá, por ejemplo, vamos a hacerlo así, un caño ahí. Entonces, todas las válvulas de seguridad, supongamos que hay otra más, vienen y descargan a este colector. Y esto va primero hay un acumulador, ¿no? Para si hay líquido, que el líquido se junte acá, porque lo que quema la antorcha siempre tiene que ser gas, por una cuestión de seguridad, ahora vamos a explicar por qué. Entonces el líquido que se pueda, si esto es una descarga líquida, lo va a recibir esto, y si esto es una descarga gaseosa, va a pasar de largo, y de acá va hacia lo que nosotros conocemos como antorcha, que tiene la llamita ahí. Entonces va acá a una cañería y se está combustionando en esta zona de acá. Entonces, eso es mucho más seguro que tener esto obviamente descargando la atmósfera. Si este tacho tiene un control de nivel con una bomba que lo manda a un tanque de emergencia. ¿Para qué? Porque si esto sigue subiendo de nivel y pasa líquido acá, lo que vamos a tener justamente es el líquido prendido fuego que empieza a caer hacia afuera y puede prender fuego a otras zonas de la refinería. Entonces, es muy peligroso. Nunca debería pasar eso, a menos que sea algo muy violento y no podamos controlar. Pero por eso estos tachos tienen por lo menos mínimo tres bombas. Siempre hay dos titulares, una que está en modo spare, o sea, por si hay que cambiar o reparar una bomba. Pero siempre el sistema de control de nivel de estos tachos es muy crítico. Y es tan crítico que normalmente una de las dos bombas que suele estar asociada a estos acumuladores del sistema de antorcha, una de esas bombas suele ser eléctrica y la otra suele ser a vapor. Es decir, para no depender solamente de una sola fuente de motorización de las bombas, siempre tenés la turbina a vapor. En el caso de que se haya quemado el motor o esa bomba no arranque, utilizás la turbina, pero siempre tenés una bomba para evacuar. Y estas bombas, como yo le decía,
Si hay tres, siempre hay dos que están trabajando y trabajan siempre como en rango partido. ¿Qué significa que en rango partido? Que en la medida que el nivel va subiendo y llega, por ejemplo, a un 30%, eh, por ejemplo acá, perdonen mi número con esto, va a arrancar la bomba uno. Entonces el nivel, en vez de hacer esto, el nivel va a empezar a bajar acá, así de esta manera. Pero si la descarga fuera importante y la bomba uno no da abasto y vuelve a subir, llega a un 60%, ya ahí arranca la bomba 2 y las dos bombas van así, van a empezar a bajar el nivel. Entonces, que siempre hay que tomar todas las medidas desde el punto de vista de diseño, todas las medidas que sean necesarias para que este acumulador del colector de antorcha trabaje siempre que tengamos noción de dónde está el nivel, ¿no? Ha pasado, y yo lo viví, y es un gran problemón, pero obviamente no fue un gran problemón porque en ese momento la antorcha estaba siendo intervenida en una parada de planta, pero pasó que hubo una válvula de seguridad que lo voy a hacer, voy a borrar esto. Las válvulas de seguridad en los diseños más nuevos, pará, no, acá no. Los diseños más nuevos tienen eh, lo que se llama una válvula o una línea para bypasear esas válvulas en el caso de que vos tengas que aliviar la presión de una torre, de un equipo, cuando estás en una parada de planta, por ejemplo. em, sí, acá está. Esta es una torre, ¿no? Que tiene LPG, tiene su valvulita de seguridad que descarga al colector de antorcha que pasa por acá. Y acá abajo tiene un bypass con una válvula que viene también por acá. Entonces, ¿para qué usamos esta válvula normalmente? Cuando estamos vaciando la torre porque hay una parada de planta, vamos a bajar con bomba hasta donde quede el nivel líquido, pero a medida que baje la presión de la torre, el LPG se empieza a evaporar y va a quedar una gran cantidad de LPG en fase de vapor, en fase gaseosa, que no lo vamos a poder sacar por bomba. Entonces, y si a esta torre hay que entrar, hay que desplazarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Justamente por el fondo se le mete nitrógeno o vapor y todo este contenido acá a través de esta válvula se descarga al colector cerrado. Entonces, de esa manera la torre queda libre de hidrocarburos. Esa es la forma más tradicional de vaciar de forma segura una torre y por eso esas válvulas. El problema, como yo le comentaba, que en una parada de planta, eh, bueno, se vació una torre y esta válvula quedó abierta. Vinieron todos los trabajos, entraron a la torre, todo lo que fuera, y después cuando empezó el llenado de la torre con nafta, se empezó a pasar nafta por acá y se empezó a llenar todo el colector de antorcha de nafta. Gracias a Dios no fue un problema porque este acumulador que yo les decía acá, que tiene las dos bombitas, empezó a detectar ese aumento de nivel, se llenó prácticamente hasta un 90% y se pudo rápidamente encontrar cuál era la causa, porque la gran mayoría de las plantas todavía no estaban en etapa de puesta en marcha, había solamente una o dos, entonces el problema se redujo a buscar entre esas dos plantas que estaban en proceso de puesta en marcha y se encontró esta válvula y ahí se paró, se vació todo el colector y recién ahí, una vez que se vació todo, se pudo arrancar la unidad. Bueno, ahora voy a seguir. Entonces vamos a pasar ya a lo que es etapas de tratamiento del crudo y previo a lo que es la torre de estiración. Como yo les comentaba, estas fotos que ustedes ven acá están asociadas a esos famosos trenes de intercambio que yo les comentaba. De nada, Sandra, espero haber sido claro. Em, respecto a esos trenes de intercambio que van precalentando el crudo. Y como el crudo caliente es un producto bastante eh, que tiende a fugar por sus propiedades, se va reduciendo su viscosidad, cada vez más fluido y caliente, es muy frecuente que alguna de las juntas de los intercambiadores, como en la tapa del cabezal, que es este que vemos acá, siempre van a encontrar productos sucios, manchados, los equipos, por estas reiteradas pérdidas. Por eso es importante algo que yo siempre comento en esta parte del curso, que tiene que ver con el mantenimiento de las unidades. Si las plantas nosotros las vamos a encontrar normalmente de esta manera, con estos equipos así, si hay una pérdida nueva y no la vamos a poder ver con facilidad. Entonces el operador no va a tener la facilidad de encontrar una pérdida nueva acá. En este tipo de equipos que se ven que están mejor mantenidos, más cuidados, si aparece una pérdida, sí nos podemos dar cuenta rápidamente de dónde viene porque la planta está en buenas condiciones. Entonces es importante el tema de lo que se conoce en la refinería como el housekeeping,
que es cómo vos mantenés y operás tu planta, más que nada cómo la cuidás desde el punto de vista de si vos, el housekeeping tiene que ver con, no sé, con el tema de cómo cuidás las instalaciones, de si está ordenado, si están limpias las calles, si no hay mugre tirada, si los carteles se ven bien. Porque un cartel que dice cuidado, no operar o riesgo eléctrico, está todo manchado de crudo y no lo vemos, bueno, nunca nos vamos a enterar que ahí hay un posible riesgo eléctrico. Entonces, esto es importante entenderlo y saber cuál es el beneficio de tener una planta limpia y ordenada. Por otro lado, también para que ustedes vayan viendo acá, que no es fácil, por ejemplo, entregar un intercambiador de este tren. Este tren ustedes lo ven que recién la válvula está por acá. Miren, acá abajo está la valvulita de todo este tren que viene desde acá arriba. Entonces, si a mí se me llegara a pinchar este intercambio o pierde de manera bruta y yo lo tengo que sacar, yo no puedo sacar este intercambio de servicio, tengo que sacar el tren completo. Entonces, antiguamente, para ahorrar dinero, las instalaciones se hacían así como ustedes la están viendo ahí. Entonces era más fácil, menos cuestiones de válvulas que puedan trabarse o que puedan complicar la operación. Pero la desventaja que tiene esto, primero es que si yo tengo que acceder a los equipos, no tengo una plataforma, tengo que hacer andamios, o sea, tengo que sacar el tren completo. Es muy costoso reparar algo así. Normalmente estos equipos se suele intervenir cuando ya las instalaciones vienen así, porque son viejas, se intervienen en paradas de planta, se saca el mazo y acá lo que están viendo es un equipo que está con todos sus elementos de seguridad. Este Tyvek es para no mojarse. Esta persona está usando la máscara facial para protegerse de las salpicaduras. Y lo que están metiendo acá es una sonda, van tubo por tubo, no sé si se llega a ver, y por el otro lado sale el agua, y así van limpiando con tubo por tubo. Este es un intercambiador que como se ve, por la parte de afuera pasa el crudo y el fluido calefactor iba por adentro. Por eso está toda la parte de afuera de los tubos está manchado pintado de negro, ¿no? Entonces, antes de llegar al desalado del crudo, hay una serie de intercambiadores, que es como el primer tren, que lo vamos a llamarle, donde el crudo va tomando temperatura para tener una buena temperatura, porque algo que favorece el desalado es la temperatura también, ¿no? Normalmente estos equipos no suelen trabajar más de 5 o 7 kilos de presión, los desaladores. Entonces, es una buena presión para que las gotitas de agua también puedan precipitar, decantar, cuarecer, y además para que los cloruros y todo lo que sean los contaminantes, las sales, puedan migrar cuando hay temperatura, es más fácil su migración hacia la fase acuosa, su difusión, que hacerlo con una temperatura muy fría. Por eso siempre hay un primer tren que precalienta el crudo antes de llegar al desalador y después hay un segundo tren que le da, como decimos, un golpe de horno, sin llegar a ser un horno, antes de que ingrese al horno. Que no suelen ser muchos porque la idea es que el crudo no pierda mucha fuerza impulsora. Normalmente, lo voy a volver a dibujar acá. Normalmente nosotros tenemos, esto vamos a hacer que es un tren de varios intercambiadores de calor, ¿no? Acá hay una bomba que lo bombea por todos estos equipos que ustedes ven acá, llega al desalador y después suele haber otra bomba que lo agarra y ya lo mete en el horno y del horno va derecho a la torre de destilación. Entonces, fíjense que hay solamente dos bombas. Estas bombas son las más críticas del proceso en cuanto a la unidad de destilación. Si se para esta bomba, se muere todo. Si se para esta bomba, se muere todo también. Y lo más complicado es que siempre los mecanismos de seguridad y alivio de presión del desalador, obviamente es importante que estén activos, porque si esta bomba se llega a parar, pero esta sigue bombeando y esto por algún motivo no funciona el alivio de presión, el desalador se va a presionar y se puede producir una ruptura o un derrame. Eh, eso por un lado. Vamos a pasar ahora, la que voy a borrar todo esto porque si no después me queda guardado en la presentación. Ahí estamos. Bueno. Bueno, entonces pasamos ya a la parte de, una vez que el crudo está, lo sacamos de la tierra, llega a la refinería, ya lo precalentamos en el primer tren. Obviamente sabemos que no entra de derecho así como tal a la torre de destilación, sino que primero lo tenemos que tratar para sacarle los contaminantes, sobre todo las sales. ¿Por qué? Porque primero que el crudo así no lo podríamos tratar por la cantidad de contaminantes que tiene y de sales. Si lo mandamos derecho a la torre,
se va a producir en algún punto, si no operamos bien la torre, se va a producir la condensación de esos cloruros, de esas sales, que son altamente corrosivos. Y en el caso de los cloruros, si se acomplejan con amonio, eh, bueno, el problema de eso es que se forman cloruros de amonio que terminan depositándose como barro, se le dice vulgarmente, o sales en toda la zona de los platos superiores de la torre. Un problema que suelen tener las refinerías a veces, quizá porque quieren ahorrar costos, utilizar alguna corriente de agua interna de algún proceso, pero lo importante para mezclarla con la soda cáustica e inyectárselo al desalador, em, el problema es que es importante que esa agua sea la agua más pura posible desde el punto de vista de que no tenga amonio. Lógicamente que el agua ideal para usar por una refinería en estos casos sería el agua de caldera, las aguas que se tratan a través de cadenas de tratamiento iónico y catiónico y se les remueven todos los metales y los amonios y todos los contaminantes, que quede agua prácticamente pura para ir a las calderas donde se va a generar vapor con esa agua es costosísima por todo el tratamiento que tiene, entonces es lo que se busca evitar. Siempre es una mezcla de esa agua, una porción mínima de esa agua y otra agua de proceso, que puede ser, cuando nosotros hablamos al principio, en la torre de destilación atmosférica o en algunas otras torres, los acumuladores de cabeza, siempre sale el producto más liviano, que puede ser una nafta, pero además de esa nafta, el arrastre de algo de agua siempre junta y esas aguas de proceso que se juntan en los acumuladores de los topes de las torres, a veces se utiliza esa agua, o en gran parte normalmente, para metérsela al desalador. Y el problema es cuando cambia algo en el proceso o, por ejemplo, la torre que genera esa agua no funciona bien y te está mandando un agua con demasiado amonio. Entonces vos le estás queriendo hacer un bien al crudo, sacándole todas las sales, pero le estás metiendo una corriente de amonio, de agua muy cargada en amoníaco, y parte de las sales las va a separar en el desalador, pero parte de ese amonio se termina yendo con el crudo, entonces después trasladar el problema hacia la torre. Por eso es importante que el agua que se usa para la mezcla con la soda cáustica sea lo más pura posible. Em, bueno, hablamos de los problemas de corrosión y de depósitos. Entonces, lo importante en esta etapa del desalador, es remover todas las sales disueltas que vienen con el crudo. Después, y aún así, como ustedes saben, no todo proceso es 100% perfecto, entonces muchas veces los desaladores no son muy efectivos o porque tienen algún problema en el momento, hay algo que optimizar, algo que no está funcionando bien, alguna válvula mezcladora no funciona bien. Puede ser varias causas que hagan que el desalador no esté trabajando de la mejor manera, o que la refinería está procesando una cantidad de crudo por encima de la capacidad del desalador. En la mayoría de las refinerías el crudo se suele dividir en dos circuitos, o sea, suele haber dos trenes, uno que cada tren tiene su desalador asociado y a la salida de los desaladores las líneas se unen y van juntas al horno de la destilación atmosférica. O pueden ir, en algunos casos, como en la refinería donde yo trabajé, a la salida de cada uno de esos desaladores, iban las corrientes de crudo, iban cada una a su horno, y después de la salida del horno, recién ahí se juntaban y entraban derecho ya a la torre. Eh, entonces, lo importante para poder hacer hacer un buen desalado, es que nosotros tenemos que tener ese crudo levemente calentado. Normalmente entre 100 y 150 grados es que el crudo llega al desalador, por eso todo el precalentamiento previo que hicimos. Y lo mezclamos con un agua de lavado, que en realidad es un agua cáustica, es una con baja concentración de soda. Algunas em, contratistas suelen ir por el lado de utilizar una soda más concentrada. El riesgo de eso es que ese sodio que nosotros metemos de más se pueda ir con alguna corriente, como puede ser algún gasoil, a una planta de hidrotratamiento y termine envenenando también el catalizador de esas unidades. Entonces, lo más, lo más común es que no sea tan concentrada. Siempre que hablamos de soda, hablamos de concentración en grados Baumé. Y la soda que se suele inyectar acá no suele tener más de 20 grados Baumé. Normalmente entre 4 y 20, algunos mueven ahí, pero no mucho más que eso. Entonces, a esta agua de lavado también nosotros
la proveemos de productos desemulsionantes para que no se produzca esa emulsión de agua con crudo, porque va a ser muy difícil después separarla. Agregamos también químicos que ayudan a la coagulación y a la coalescencia de las partículas pequeñas de agua para que terminen precipitando. Y obviamente, al precipitar, arrastran todas esas sales que ya tienen un medio donde difundirse. Algunos desaladores funcionan, la gran mayoría normalmente con algún principio de lo que se llama una parrilla eléctrica que genera un campo magnético que ayuda a precipitar esas gotitas de agua y toda esa sal. Y el desemulsionante es importante meterlo porque, como yo le decía, hay que romper esa emulsión de agua y sal que está dentro del crudo en pequeñas gotitas y hay que ayudar a separarlo. Este, mm, una vez rota la emulsión, es necesario como ya darle tiempo para separar esas fases, ¿no? Y por eso los desaladores son equipos grandes que el tiempo de residencia lo dan por el volumen que tienen, digamos. El crudo tiene que atravesar un equipo muy grande para poder darle tiempo a que las gotitas se formen gotitas más grandes, caigan y se separe bien toda esa mezcla. Por eso es que cuando las refinerías suelen aumentar porque a expensas de mayor rentabilidad, mayores beneficios económicos porque van a generar más productos de valor comercial, deciden aumentar las corridas de crudo. Un problema que suelen tener es que les quedan chicos los desaladores, entonces, no sé, vamos a decirlo de una manera, de 95 barriles día que procesan, por ahí 90 pasan por los desaladores y hay 5 barriles de crudo que están pasando, bypaseando el desalador porque si lo meten todo por adentro, no le dan el tiempo necesario para que la mezcla se separe bien, la emulsión se rompa y se separen las sales y el agua. Entonces, los contratistas que venden los productos químicos para este tratamiento son los que van monitoreando normalmente estas cuestiones y te dicen, che, no estamos removiendo bien las sales porque ellos miden sales aguas arriba del desalador, miden sales aguas abajo. La diferencia es lo que vos le sacaste al crudo. Y cuando están viendo que no estás sacándose, che, estás pasando mucho crudo por afuera del desalador o estás pasando crudo casi todo por adentro, necesitamos sacar un poquito más porque después la unión de las dos, el crudo desalado con el crudo que no se llegó a desalar, te termina dando una combinación que por ahí, si bien tiene sales, es mucho más bajo a lo que el crudo traía. No es lo ideal, siempre lo normal es que todo pase por el desalador, eso sería lo ideal, pero a veces porque los desaladores han quedado chicos y las refinerías fueron ampliándose, eh, no tienen otra opción si quieren correr más crudo. A expensas de compensar con otros químicos que se inyectan más adelante, que después lo vamos a ver cuando terminemos esta parte. Em, Yo después les voy a compartir acá una serie de links para que ustedes vean respecto a esto. Hay un artículo muy interesante en LinkedIn. Pero sí ahora me interesa, cuando hablamos de los beneficios del desalado, obviamente lo más importante es evitar corrosión. Si nosotros no sacamos los cloruros, esos cloruros se terminan en algún momento apareciendo dentro de la torre. ¿Y dónde aparecen? Y aparecen donde el agua, que no pudimos sacarle el crudo, o que, porque a veces, como decía, la eficiencia de estos tratamientos no es 100% perfecta, se empieza a condensar algo de agua y por eso es importante conocer estos tres parámetros de control o valores críticos para la operación de una torre de destilación atmosférica de crudo que normalmente los calcula y el contratista que está en cargo de todos los productos químicos y te va diciendo, che, este parámetro está mal, hay que ajustar la torre de tal manera que el dew point no te quede en un valor que te permita una condensación de agua adentro de la torre y vos querés que se produzca la condensación de agua ya cuando pasó los intercambiadores de cabeza y ya llegó el equipo. Porque si se empieza a condensar el agua adentro de la torre antes de que salgan los platos superiores, con el agua se disuelven los cloruros. Entonces ahí empieza a activarse este mecanismo corrosivo. Entonces hay que inyectar una serie de productos para mitigar eso. Y después el salt point también, que es importante, es un valor que calcula también el contratista, que es a partir de qué temperatura nosotros tenemos la deposición de esa sal que empieza a precipitar. Y si esa sal empieza a precipitar, empieza a tapar los platos, empieza a tapar los codos de las cañerías, de las bajadas, de las recirculaciones, y la torre empieza a trabajar mal.
Entonces, es importante estos dos puntos tenerlos bien claros porque es lo que en el día a día nosotros sabemos que nos va a producir un problema si, por ejemplo, nos quedamos sin soda para meter al desalador y no vamos a poder acomplejar la gran mayoría de los cloruros y esos cloruros van a llegar a la torre. Si el desalador sale de servicio, es un montón de crudo que no podemos desalar y que va derecho a la torre. Parecería ser algo que es sumamente crítico y lo es. Lo que sucede es que son tecnologías muy complejas, a veces si los desaladores son viejos no son muy confiables también, suele ser muy difícil repararlos cuando se rompe la grilla eléctrica, porque entra en corto, por ejemplo, es un problema muy frecuente que se rompen las aislaciones de la grilla que están adentro del equipo, entonces cuando la grilla entra en contacto con agua, porque el agua se va precipitando y se va decantando, la grilla entra en corto y ya al entrar en corto ya no puede generar ese campo para que las partículas precipiten, entonces el desalador queda oficialmente fuera de servicio. Va a ser un desalador, es un dolor de cabeza, repararlo, puede ser algo bastante importante en tiempo. Estamos hablando que quizá puede tardar entre una semana como ideal, como mínimo, muy ambicioso el programa de mantenimiento, y como normal, hasta 3 semanas podemos estar sin un desalador cuando se rompe una grilla. Entonces es mucho el tiempo que el crudo sigue entrando a la torre sin remover sus sales. Entonces, al remover estas impurezas, obviamente el crudo es mucho más estable, mucho más noble para poder destilarlo, y es ahí donde se vuelve adecuado para esta industria. Em, Nosotros vamos a ver que además de los productos desemulsionantes que le metíamos al desalador, también antes de pasar a esta parte de acá, también se suele inyectar en la torre de destilación una serie de químicos que ayudan a mitigar también todo esto. Un, quimi- un químico que se suele inyectar y sobre todo es en la parte de la cabeza de la torre es una amina fílmica. ¿Por qué se le llama así? Porque produce una película, un film, en toda la pared del caño interna para evitar que ese cloruro que se pueda estar condensando antes de llegar al tacho de cabeza, al acumulador de cabeza, empiece a atacar directamente ahí el caño. Entonces nosotros protegemos todo el circuito de cabeza de torre con una mina fílmica. Además de eso, inyectamos para el circuito de tope una mina neutralizante, porque en el caso de que se estén precipitando o el sal point, el punto de sal point, nos quede adentro de la torre y no estemos operando la torre a una presión y temperatura tal que ese punto de sal point esté fuera de los condensadores de cabeza, se van a empezar a depositar sales adentro, entonces se inyecta una mina neutralizante para neutralizar esos cloruros de amonio y acomplejarlo de manera tal que se vayan con la nafta y los saquemos adelante y no queden adentro de la torre. Em, entonces es importante que entiendan bien esta diferencia entre dew point y sal point. Para refrescar un poquito y para concluir, el dew point es la temperatura a la cual el vapor empieza a condensarse, el vapor de agua, ¿no? Y esto puede aplicarse en este tipo de torres, sobre todo porque además del vapor de agua vamos a tener todas las sales que no hayamos podido sacar en el desalador. Es muy común que de dos desaladores que pueda tener una refinería, siempre cada 2 por 3, por lo menos 3, 4 veces en el año hay uno que sale fuera de servicio. Y eso tenés dos alternativas: o sacás todo el tren de circulación y eso te lleva a bajar la corrida de crudo, o sabés que va a tener un tren, va a pasar la mayor cantidad de crudo por el tren que sí funciona en el desalador y vas a minimizar el crudo que pasa por el tren que no tiene desalador. Eso es lo que también se suele hacer para mitigar. Entonces, conocer cuál es el dew point en la torre de destilación nos ayuda a entender qué parte de la torre podría comenzar a formarse ese líquido acuoso con presencia de sales. Un dew point que sea bajo, obviamente va a indicar un ambiente más seco y eso es bueno. Cuando el dew point es alto, indica que hay mayor presencia de humedad. ¿Cómo evitamos esto nosotros? Bueno, hay que mantener siempre la temperatura de cabeza de la torre, a la cual opera el último plato de la torre, siempre entre 10 y 15 grados por encima de este valor de dew point. Entonces, ¿qué va a decir eso? Que como la temperatura arriba está más caliente que el valor de dew point, nosotros nos aseguramos que internamente de la torre no tenemos ningún punto de donde pueda condensar esa agua y producir la corrosión de la sal. Lo voy a dibujar acá, en esta torre acá. Supongamos que acá tenemos unos 140 grados.
y el dew point que calcula el contratista en función de las muestras que le vamos dando, dice, che, tenés tanta agua que no pudiste sacar en el desalador, tenés tantos cloro, todo, tu dew point está en 130. Entonces, estamos 10 grados por arriba, está bueno. El problema es cuando el horno tenemos problemas en el horno, que no lo podemos exigir mucho, que hay quemadores que están sucios, que hay quemadores que están rotos, qué sé yo. Y en vez de entrar con una temperatura tal de crudo a la torre para que todo el perfil se caliente y llegamos a 140, nos empezamos a encontrar que esta torre empieza a trabajar en 130. Entonces ahí ya tenemos un dew point que está igual que la temperatura de cabeza. Entonces en toda esta zona se va a producir una condensación muy importante de agua, que si bien el caudal de vapores lo va a arrastrar igual hacia el circuito del condensador de cabeza, la sal que está ahí va a terminar actuando y por eso es muy frecuente encontrar problemas de corrosión acá. Y también es muy frecuente y por eso se hace de esta manera que todas las cañerías de cabeza, del circuito de cabeza de la torre de destilación, suelen ser de una aislación mucho más robusta y más resistente a la corrosión que todas las cañerías intermedias que hay de recirculación y circuitos de fondo. Y es también frecuente que cada 4 o 5 años, cuando se produce la parada grande de la refinería, si no se hace en una de esas paradas, en la parada que sigue, entonces sí se va a hacer y se cambian tramos de estas cañerías completos, para asegurar que va a llegar a la próxima parada. Porque puede pasar que tuviste malos años de operación y el ciclo de vida de esa cañería se redujo notablemente. La mayoría, por no decir todos los productos químicos que yo le fui mencionando, son todos importados. Entonces, cuando tenemos una situación país que es pro importación, no solemos tener problemas de stock acá en las refinerías, pero cuando tenemos gobiernos que dicen, no, yo no quiero que salga un solo dólar del país, bueno, listo, o sea, a la miércoles las importaciones van a tener que pedirlas sí o sí por un formulario, todo se vuelve mucho más burocrático y empieza a ser cada vez más complejo. En esos momentos lo que hacen las refinerías es sobreestoquearse de químicos para que no les falte. Pero no es tan fácil, porque cuando empiezan ese tipo de metodología a nivel gobierno, te dicen, bueno, está bien, yo te dejo como pasaba en el gobierno anterior, te dejo usar los dólares, pero lo vas a poder pagar a 180 días. Entonces, ¿qué proveedor a nivel mundial te permite entregarte el químico en Argentina y que vos se lo pagues a 180 días? Prácticamente ninguno, ni siquiera en el proveedor local. Entonces ahí es donde vienen los problemas para la refinería de que han habido momentos donde se quedaron 1 o 2 semanas sin inyectar amina fílmica porque no había. Y eso es un problema que lo termina sufriendo la torre, ¿no? En definitiva. Desviándonos un poquito antes de seguir con esto, y yendo al cierre de lo que son productos químicos, en la parte de fondo de la torre, de la destilación atmosférica, sobre todo en la recirculación inferior y todo lo que es el circuito de fondo que va a ir a la destilación al vacío, se suele inyectar un químico que se conoce como el nombre de TAN. ¿Por qué se dice TAN? Porque TAN significa Total Acid Number. Es un químico que afecta toda la parte ácida de las corrientes pesadas del crudo que se debe a la presencia de ácidos nafténicos. Entonces ese químico es sumamente importante que tampoco se corte su inyección porque toda la aislación, la aislación, perdón, toda la cañería y la aleación de esas cañerías va a ser atacada severamente por los nafténicos si no inyectamos el producto ahí. Y es muy frecuente también que estas cañerías de fondo y lo que alimenta la unidad de vacío, normalmente lo más aconsejable, aunque no es lo más barato, es utilizar cañerías de acero inoxidable que son mucho más resistentes a los ácidos nafténicos, pero también así también es su costo, ¿no? Em, bueno, y respecto al salt point, lo importante para poder evitar eso es, tenemos que entender que el problema es si este salt point se nos mete adentro de la torre, se nos va a tapar todo y empieza a destilar mal la torre. Y a veces lo que pasa es que todos los circuitos de aguas abajo se suelen tapar, ¿no? Ha habido problemas, por ejemplo, un problema muy frecuente donde lo vemos porque la temperatura de salt point afecta mucho a estos tramos de acá es que el primer corte lateral, que es el combustible de aviación, es el que empieza a tener problemas de turbidez. Y cuando empieza a tener problemas de turbidez,
es señal de que hay algún barro, una sal que se está condensando y se está precipitando. Entonces cuando se interviene eso se encuentra que está todo tapado, es un problemón, hay que vaciar todo y te quedas sin producir uno de tus productos de mayor valor comercial, que es el combustible de aviación. Em, entonces, ¿cómo evitamos nosotros el tema del salpón? Es que la temperatura de la cabeza normalmente tiene que estar entre 120 como mínimo y 130. De esa forma el sal point siempre va a quedar afuera de la torre. A veces ha pasado, como les digo, que se produce porque el horno no está trabajando bien, porque se produjo algún apagado del horno, lo que fuera, o los intercambiadores están muy sucios y no podemos sacarlos de servicio porque si no porque no, por lo que, la razón que fuera, eh, y el horno no da abasto y los intercambiadores no llegan a calentar bien y de todo este perfil de la torre se resiente y ahí puede pasar esto que yo les digo, de que no tengamos este balance de amoníaco bien complementado, o bien armado de manera tal que la gran presencia de cloruro de amonio se empiecen a precipitar fuera de la torre y no adentro. Entonces son dos parámetros importantes para entender la operación de la torre y los riesgos que tienen de no poder desalar correctamente. Esto es para que ustedes tengan una idea de las dimensiones que puede llegar a tener un desalador. Esto es una, voy a hacer un poquito de zoom. eh, Esto es un desalador que está preparado para ir a una planta ya. Es demasiado, demasiado grande, ¿no? Evidentemente esta refinería tiene es una capacidad muy grande porque ese desalador, los que yo he visto normalmente son la mitad de este desalador. Pero esto es para que tú tengas una idea de lo grande que puede llegar a ser. Y respecto allá al desalado del crudo, acá yo les dejo este link. Si no lo pueden acceder en el PDF me dicen, yo se los paso. Si no, después se los comparto en el grupo. Cómo funciona el desalador, habíamos hablado de la grilla eléctrica que tiene, que ahora vamos a ver un pequeño videito. Y importante esto de acá, ¿no? Hay una válvula mezcladora que internamente tiene como una especie de tirabuzón en su asiento para que esa agua de lavado con esa corriente, ya que viene de esa agua industrial que utilizamos de alguna planta, que es ahí donde solemos meter la soda cáustica, se inyecta para favorecer toda esta corriente de esa dilución de las sales, ¿no? Arriba suelen tener estos transformadores, como le dicen Power Unit, que son los que alimentan la grilla eléctrica. Y abajo, así como removemos agua y quitamos agua del crudo, también muchas de esas sales las terminamos precipitando y se van formando unos barros. Por eso hay bombas que llaman de lavado de barro, que siempre hay que hacerle una especie de retrolavado a esto para que se mantenga más en suspensión y la saquemos con la bomba de agua. Y si no, hay una salida directa también por cañería a través de una válvula para vaciar esos barros hacia un circuito seguro, cerrado, y que no se vaya acumulando, porque si el barro se va acumulando, me sube el nivel de agua, y si sube el nivel de agua y el agua toca la grilla, cagamos. Ahí se para, se rompe el desalador, pues entra en corto la grilla. Entonces, la grilla siempre va a estar por arriba del nivel de agua y el control de nivel de estos tachos es una de las instrumentaciones más críticas que tienen estos equipos. Voy a ver si puedo sacar esto y hacer clic acá, a ver si me deja para que ustedes vean un poquito más. Ahí está. Este video creo que no tiene una descripción así hablada, pero se las voy a ir mostrando yo. ¿Se ve bien, no? Ahí. Sí, se ve. Perfecto. Ahí van a ver la válvula mezcladora que yo les comentaba, la parte de los transformadores de arriba. Todas estas cañerías que están abajo son puntos de muestreo para ver si están tapados o no, o dónde puede haber más barro que en otros lados. Voy a bajar un poquito el volumen y voy a ir entrando para ver, bueno, esta es la parte del casco, la parte de afuera, las grillas eléctricas, como yo les comentaba, cómo es la distribución interna. Grilla o parrilla es un sinónimo, es lo mismo, depende de cómo lo estén viendo. Los transformadores yo les decía que suelen estar arriba.
Esto es importante también el mantenimiento respecto a la integridad de que no entre nada dentro de agua cuando llueve. La válvula de mezcla y de cierre rápido. De cierre rápido tiene que ver con que ante alguna emergencia o que se pare el flujo de entrada de agua, tiene que cerrar rápido esa válvula para que no se vaya el crudo para atrás. Siempre el crudo suele entrar por abajo y sale por arriba de estos equipos, ¿eh? Así le da la buena separación. Ahí está, ahí se ve cómo ingresa el crudo, se va llenando de negro la cañería, ¿eh? Cómo se le inyecta el agua y acá se mezclan las dos partes juntas y ingresan a la parte de abajo. El agua a medida que ingresa ya se va separando por ese campo magnético y así funciona un poco todo esto, ¿no? Eh, es bastante interesante, es uno de los equipos más críticos porque si nosotros no tenemos buena operación de desalado, lo va a sufrir mucho la torre de destilación de atmosférica. Si la torre de destilación atmosférica no fracciona bien o no funciona bien, impacta en la calidad de los productos, como dijéramos, el ego también, que termina afectando al cracking catalítico. O sea, es un efecto en cadena, básicamente, y toda la calidad de los productos se ve comprometida y aparte la integridad de la torre. Si la torre empieza a destilar mal, ya no podemos generar la cantidad de producto que necesitamos para todas las otras unidades de proceso y ahí vienen los problemas para la refinería en cuanto a rentabilidad, ¿no? En este link de acá los va a mandar a ahí se ven que es un link de una publicación en LinkedIn muy interesante. Se las voy a dejar ahora después en el grupo para que la lean. Y acá tienen un par para cerrar un poco lo que fue el módulo anterior y un poco de soporte, o sea, de algunos videitos adicionales en cuanto a fractura. Aprovechen y mírenlo, y si tienen alguna duda le charlamos la clase que viene para poder entender bien toda esta parte de lo que es desde que llega el crudo, cómo lo tratamos, cómo lo pretratamos, lo desalamos antes de llegar a la torre de destilación. Ya para lo que es un poco la etapa final de la presentación del día de hoy, quería mostrarle, esto es un gráfico obviamente del 2021, no está tampoco tan desactualizado, han cambiado un poco los números, pero no mucho más. Esto para que ustedes vean dónde se encuentra Argentina, si alguien lo encuentra que me levante la mano y me lo diga, en cuanto a cantidad de refinerías y capacidad de refinación que tiene. O sea, fíjense que no somos ni siquiera de los primeros 10 países, mucho menos los primeros 15. Aún así es una industria muy importante para Argentina y hay un país que no figura acá porque esto es 2021, pero hay dos países en realidad que si no lo saben, se los comento, que están invirtiendo muchísimo y aumentando su capacidad de refinación. Uno está en América del Sur, en la parte más al norte, que es la Guyana francesa, y el otro país importante es Nigeria, en África, que están aumentando mucho porque han encontrado crudo en África en los últimos años y cerca de esa zona. Y bueno, Nigeria que antes compraba su crudo ahora está empezando a tenerlo más barato, entonces se le hacen más atractivas las inversiones y están aumentando mucho. Estados Unidos es obviamente el principal productor mundial en cuanto a productos de refinación. Y después le siguen los otros que ustedes pueden ver ahí. Brasil es a nivel continente uno muy importante. El problema que tiene Brasil es un país con una presencia muy fuerte de las petroleras estatal, que es Petrobras, mucho más fuerte de de la influencia que tiene en Argentina YPF. YPF tiene más del 50% del mercado. Aún así, es una competencia bastante leal y bastante pareja en cuanto a las condiciones que les imponen a las otras refinerías. En Brasil, Petrobras es básicamente un señor feudal que no alienta demasiado las inversiones extranjeras, sí lo permiten y todo, pero no es fácil poder entrar a trabajar a Petrobras si sos contratista, es como que hay un núcleo muy cerrado que trabaja para ellos, y las trabas comerciales también se le da a la otra refinería
o para poner una refinería nueva se le hace más complejo porque se le da siempre más prioridad a la industria local. Es mucho más proteccionista, quiero decir, que a nivel argentino. Después, esto me parece interesante para ir cerrando, cómo es el perfil y que ustedes ya vayan teniendo una noción de lo que son las temperaturas de los distintos tramos de la torre. En la torre de destilación atmosférica, para que le voy a hacer un poquito de zoom, siempre algo de gases que dijimos que puede llegar a salir, muy poco. Cuando hablamos de 70 grados no es nafta que sale, este dibujo está como medio mentiroso, normalmente la nafta suele salir junto con los gases por arriba, pero no es que sale a 70 grados por arriba, dijimos que normalmente la temperatura estaba entre 130 y 140, pero es la temperatura a la cual ya va al tanque. Esta nafta que se obtiene por acá es una nafta que se le conoce como nafta virgen, porque es la primera nafta que se obtiene de la destilación del crudo. Em, es, la mayoría de las torres te diría que este dibujo no lo tienen tal cual está acá, este esquema. No hay prácticamente en la práctica dos cortes distintos de nafta, una más pesada que otra. Siempre hay un solo corte normalmente de nafta. El primer corte lateral en realidad es el querosén o el jet fuel, que sale ya a unos 100, acá sí es una temperatura más de cercana a lo que sale de la torre. No obstante, cuando se manda a tanque termina yendo prácticamente unos 40 grados. El jet fuel es uno de los combustibles más rigurosos en cuanto a calidad. Hay dos grandes normas, después eso se las voy a compartir. Una norma inglesa y una norma alemana, que después la norma alemana se terminó incorporando a la norma inglesa como unificando el estándar europeo. Y si se preguntan por qué son esos dos países, es que básicamente el desarrollo masivo de la industria de la aviación se produjo, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, y ahí tanto los dos grandes contrincantes europeos, que fueron Inglaterra y Alemania, fueron los que propulsaron el desarrollo de toda esta industria para tener mejores aviones de guerra. Y en cuanto a eso, mejorar la combustión de esos motores, de esas turbinas y tener un combustible mucho de mejor calidad, ¿no? Entonces, el jet es un combustible que tiene un tratamiento de calidad bestial, es decir, se filtra, por ejemplo, vamos a hacerlo así, se filtra cuando sale de la torre y va a los tanques. Se filtra nuevamente cuando de los tanques va hacia un camión que va derecho a una terminal de aviación o a un barco y que el barco lo lleva después a una nueva terminal. Se filtra cuando se descarga del camión hacia el tanque de la terminal de aviación, que puede, por ejemplo, estar en Ezeiza, Aeroparque. Y después del tanque, cuando se saca un nuevo camioncito, que son esos camioncitos chiquitos que se paran al lado de los aviones, se lo tienen identificado, se vuelve a filtrar y el camión lo vuelve a filtrar antes de mandarlo al avión. Obviamente no son siempre los mismos filtros, son filtros cada vez más chiquititos, de menor tamaño de poro, para poder asegurarte que no pase ninguna partícula, porque algo que pueda tapar algún filtro o algún circuito de la combustión cuando el avión está volando puede producir la parada del motor y obviamente se viene abajo el avión. Entonces son muy críticos respecto a eso. Em, Así que después lo vamos a ir viendo, yo le voy a compartir las normas para que ustedes los tengan. Después, obviamente, el gasoil, que es como yo le decía, los gasoils o el diésel los solemos obtener a estas temperaturas de torre de unos 240, unos 270 grados. Parte de ese gasoil se recircula como recirculación superior, y se enfría y vuelve a unos 190 grados, vuelve por abajo de esta corriente, ¿no? Y cae acá y vuelve a asegurarse que no se te escape nada de gasoil hacia los platos superiores. Em, Después, en el fondo, este valor está mal, no es 600 grados. 600 grados en realidad es ni siquiera 600, 500 grados la temperatura a la cual se calienta el residuo de fondo, que va de la unidad de destilación de vacío que va a ir a alimentar al delay coker, que es la planta que hace el craqueo térmico de ese asfalto. Entonces ahí sí se calienta a unos 500 grados. Este valor ha quedado mal en el dibujo, así que después no lo tomen como referencia. Bueno, no sé si hasta acá quieren.
quieren preguntar algo, los escucho, cómo están, qué les pareció, qué dudas principales les pueden haber quedado. Yo voy a dejar de compartir. Acá ustedes tienen un videito más, miren, se los abro para que ustedes a ver si lo puedan ver. Es Usted un está poco, buscando eh, una residencia aquí permanente está para los la Estados publicidad. Unidos. Pero bueno, es un poco lo mismo que charlamos recién, explicado en un video de unos 2 minutos y medio más o menos, así que está bueno. Después avísenme si pueden acceder a los links, si no yo se los voy pasando por el grupo de chat. Ahora sí los escucho si tienen alguna pregunta, consulta, algo que hayamos pasado medio rápido o que quieran profundizar. ¿Nada? Bueno, si no hay consulta, yo ahora les comparto la presentación, yo se las compartí. Avísenme si pueden acceder a los links, si no se los voy pasando y les voy a ir compartiendo algunas cuestiones de las normas de calidad y tratamientos que vamos abriendo la clase que viene respecto al jet fuel, que nos vamos a empezar a meter un poquito más de lleno y a fondo en todo lo que es una nueva, vamos a decir, la niña bonita del momento que tiene que ver con el combustible de aviación renovable que se genera a través de fuentes de grasa animal o procesamiento de fuentes renovables. Así que vamos a charlar un poquito también de todo eso. Bueno, voy a dejar de grabar, así ya